octavo lugar, ¿cuáles son los posibles escenarios cuando se desencadena una crisis como la actual? Pues concretamente 4. Yo en términos analíticos he sido capaz de analizar 4, no excluyo que haya alguno adicional, pero estos 4 son escenarios puros y en la vida real pues podemos concebir cualquier combinación en mayor o menor grado de alguno de estos escenarios. Entonces el primer escenario, cuando se produce una crisis financiera y una recesión económica como la actual, pues es quizás el que sea, a pesar de las apariencias, el más perjudicial, y es que se produzca el reinicio de la burbuja. Los responsables políticos y monetarios reaccionan ante la crisis con dosis masivas de nueva expansión que logran en este escenario parar los procesos que desencadenan la crisis y reinician la burbuja. En el libro explicamos que esto, si es posible llevarlo a cabo, es a costa luego de que cuando inexorablemente, tarde o temprano, llegue la crisis financiera y la recesión económica, sea muchísimo más grave. Y de hecho tenemos un antecedente, porque este escenario es el que ocurrió en la última crisis del 2001-2002, cuando, recuerden, sube los tipos de interés Alan Greenspan porque se asusta, se desencadena la crisis, pero inmediatamente viene el ataque al World Trade Center, el 11 de septiembre del año 2001, y entonces se considera cuestión de gabinete que no puede haber una crisis en esas circunstancias, le llaman una parte a Greenspan, el presidente de Estados Unidos, se unen todos los banqueros centrales y deciden reiniciar la burbuja. Y lo que le dan al enfermo es oxígeno, entre comillas, yo más bien diría droga, cocaína, durante 6 años más, para tirar otros 6 años hasta el 2007, que es cuando viene el batacazo. En esa época perdemos la oportunidad de que se produzca el reajuste que hubiera sido sano, necesario, y se solapa sobre una constelación de errores de inversión, otra constelación todavía más grave, de manera que estamos en la situación realmente apurada en la que nos encontramos ahora, por culpa de este primer escenario que es el reinicio de la burbuja. No creo que en las circunstancias actuales haya riesgo importante en la mayor parte del mundo, salvo quizás en China y en alguna otra área, de que se esté produciendo este primer escenario, pero está ahí y utilícelo a nivel analítico para poder interpretar lo que sucede en la realidad. El segundo escenario es el extremo opuesto. El extremo opuesto es que ante la crisis financiera se produce una caída sistemática de todo el sistema bancario con reserva fraccionaria. Cae Lehman Brothers y entonces inmediatamente la gente se asusta y aunque era un banco de inversión, pues inmediatamente cae Morgan Stanley, Goldman Sachs, luego van a por Citigroup, de hecho Citigroup también cayó, no salvan a Alico, que es el que aseguraba, entre comillas, pero lo no asegurable, los credit default swap de todo el mundo, y entonces como que se decía eso, terror, todo el mundo, al terminar en España, Banco Santander, todo el mundo puso dinero, no hay dinero, ¡zum!, desaparece el sistema bancario, todos los bancos quiebran y cae el sistema financiero. Esto sería una tragedia porque equivaldría a una contracción monetaria, solo nos quedaríamos con el dinero en efectivo, que es una décima parte del que hay. Fíjense ustedes, con esa contracción monetaria, el ajuste que hay que hacer de precios, etcétera. O sea, sería un golpe tremendo que acabaría con la economía como hoy la entendemos y tendríamos que empezar desde cero. Bien, esta tragedia, digamos, ha sido evitada. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, estamos en una situación incómoda a la hora de explicarlo, gracias al bailout de los bancos que han llevado a cabo los bancos centrales. Pero fíjense ustedes que quiero que quede esto bien claro, porque aunque esto es así, ¿en qué circunstancia más afortunada se encuentran los bancos centrales? Porque aparecen, como decía antes, como los salvadores de la patria. Sí, no, sí, pero ten en cuenta que has aparecido apagando un incendio que tú con un lanzallamas es el que has creado antes. Y esto es la segunda parte de la historia que no cuentan. Tu Banco Central, en la etapa previa, fuiste el que orquestaste la expansión crediticia, la burbuja y la situación en la que nos encontramos ahora. Claro que con el malísimamente diseñado sistema financiero que tenemos, ahora por lo menos salva a los bancos para no que le caiga todo. Pero vamos a hablar, sentarnos en una mesa, porque lo primero que tienes que hacer es tú eliminarte, desaparecer banquero central, reintroducir un patrón oro, dinero absolutamente privado, y que todos los agentes económicos actúen en base a los principios generales del derecho, es decir, la banca con un coeficiente del 100%. Es decir, apaga el incendio que tú has creado, pero inmediatamente que lo apagues te despedimos como bombero y te quitamos tu lanzallamas. Pero tenemos de entender cómo aprovechan la ocasión para decir, gracias a nosotros hemos salvado que desaparezca el sistema capitalista. Y todo esto hay que decirlo en voz alta, hay que decirlo en las conferencias, hay que decirlo en la radio, hay que decirlo en la televisión, hay que escribirlo en los libros, en los artículos, y ser machacones y repetirlo una y otra vez.
Bien, el bailout ya saben ustedes cómo se ha producido, desde el famoso superplan de salvamento de 700.000 millones de dólares que se llenaba la boca a Barack Obama cuando no había perdido el 80% del apoyo que ha perdido ahora, para comprar los activos tóxicos de la banca. Efectivamente, cuando he dicho antes que se descubre el mercado que los activos de la banca valen una fracción de lo que se pensaba, lo que hacen es comprar lo que ha quedado cojo. Los 180.000 millones de dólares puestos en American International Group, que es el que a su vez aseguraba a los bancos, los 360.000 millones de libras esterlinas en Inglaterra, o simplemente que por vía decreto los gobiernos garantizan los depósitos, que es lo que se hizo en Irlanda, Portugal o Grecia, o la nacionalización completa o parcial de la banca, como se llevó a cabo en Bélgica, Holanda, etcétera, con Fortis, ING, ABN AMRO Bank. Así que todo el sistema financiero prácticamente ha estado a punto de desaparecer. Bien, este escenario no ha sucedido y digamos que con la boca pequeña afortunadamente se ha salvado, pero hay otros dos escenarios posibles, que son el tercero, que es el que llamo yo japonización de la economía. ¿En qué consiste la japonización de la economía? Pues consiste en que la intervención gubernamental, fiscal y crediticia es tan intensa que aunque no logra reiniciar la burbuja, al menos sí termina bloqueando los procesos espontáneos del mercado que tienden a sanear y reestructurar los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja. Con lo cual la economía termina manteniéndose indefinidamente en recesión, que es lo que ha pasado en Japón. Bien, en Japón es otro caso típico, paradigmático, al que se puede aplicar la teoría austriaca del ciclo. En Japón hubo una burbuja tremenda en los años 80, se llegaron a comprar por centímetro cuadrado los solares y las oficinas y el real estate, la inversión inmobiliaria en Tokio y en las principales ciudades, por centímetro cuadrado. Las grandes empresas japonesas resumían de que eran empresas financieras dedicadas a especulación, etcétera, que con carácter marginal se dedicaban a hacer transistores una, ordenadores la otra, etcétera. Y todo esto se desmorona en una crisis financiera y en un ciclo, digamos, puntual, tiene conexión con la famosa crisis asiática en los años 80, pero en Japón, por razones institucionales, lo de reestructurar los errores reales de inversión es muy difícil. Se considera que el trabajador tiene que ser leal a la empresa y viceversa, y entonces el Banco Central de Japón da instrucción para que haya un rollover continuo de créditos, se permita que todas las empresas devuelvan sus créditos fallidos con otros de nueva creación que da la banca, toda la banca está en quiebra y todo está piramidado por el Banco Central de Japón, y además el gobierno toma todas las medidas posibles de tipo keynesiano de todo tipo para salir de la crisis, se convierte en el país con más porcentaje de deuda pública del mundo, junto con Botswana, obras públicas, todas las medidas, y no salen de la recesión y se han mantenido indefinidamente durante 15, 20 años. Hasta que cuando ya parecía que iban a salir, ¡pum!, les pilla ahora esta internacional y tan grave. O sea que están ahí en una situación ailing, patética. Es un país muy rico, sin duda alguna, tiene mucho capital invertido, pero ha visto cómo cada vez más posiciones se las estaba los otros países de la cuenca asiática conquistándosela. Esa es la japonización de la economía, que hasta cierto punto afecta a la economía española, porque la economía española está inserta en una Unión Europea y en términos relativos somos una economía relativamente más rígida, sobre todo en el mercado laboral, lo que explica que a igualdad de impacto el desempleo será el doble en España que en países de nuestra área. Fíjense que incluso en Grecia, en Irlanda, con una enorme mala inversión, el desempleo es la mitad o menos de la mitad del que tenemos en España. Pero es que en España hemos heredado unas estructuras de relaciones laborales creadas por el general Franco en la época de la dictadura que ninguno de los partidos democráticos se ha atrevido a desmontar. Hemos heredado dos desgracias de Franco que la democracia no se ha atrevido a tocar: el sistema de relaciones laborales y la seguridad social. Dos creaciones de Franco muy queridas por la socialdemocracia moderna. Y en cuarto lugar, cuarto escenario importantísimo, es el que creo en el que estamos insertos ahora. Y es que a trancas y barrancas, y a pesar de todas las dificultades, y a pesar de las intervenciones erróneas y de la demagogia, resulta que el mercado, pues, dinámicamente es muy eficiente. Porque el mercado somos todos nosotros, porque el mercado somos millones y millones de personas que salimos cada mañana de nuestra casa con entusiasmo, o más o menos deprimidos según las circunstancias, a tratar de sacar adelante nuestras familias, nuestros negocios, de sanear nuestros balances. Y eso tiene un impulso, una fuerza inmensa que es capaz de arrumbar incluso con las mayores idioteces de nuestros políticos, errores de diseño institucional, intervenciones absurdas, demagogia, etc. Y entonces que a trancas y barrancas el mercado termina saneándose.
es decir, reestructurándose. Y además, de una manera en ocasiones muy rápida, incluso brutal. En España, por ejemplo, en 6 meses desaparecieron 150.000 empresas. En España los empresarios han hecho un esfuerzo muy grande, al margen de sus políticos, que están totalmente desconectados con la realidad. Las familias españolas, los empresarios españoles, han hecho un esfuerzo muy grande por salvar de la quema lo que se podía salvar, por sanear sus balances, por devolver los préstamos, asumiendo en muchas ocasiones cuantiosas pérdidas, por despedir, lamentablemente, y muy a su pesar, y a un coste desorbitado, a muchos trabajadores. Y hubieran podido quedarse con muchos de ellos y no despedirlos si hubiera habido relaciones laborales más flexibles. Muchas empresas que han desaparecido del todo a lo mejor se habrían podido mantener si no hubieran tenido que afrontar indemnizaciones laborales tan altas. Pero a trancas y barrancas el saneamiento se ha efectuado. Yo creo que en este momento, que hemos alcanzado ya el 20%, los 5 millones de parados prácticamente en España, prácticamente la economía que queda está sana. Y tengo bastante indicios para así afirmarlo. Sana en el sentido de que son líneas viables, empresas viables, con beneficio, nada de los beneficios exorbitados y alocados de la época de la burbuja, nos tenemos que olvidar de eso. La economía española, si a partir de ahora va a ser sostenible, va a ser una economía fría, una economía de bajo crecimiento, que es el crecimiento sostenible, de en torno al 2% y no más. Y la asignatura de reabsorber, que es vital a los 5 millones de parados, de reintroducir en los circuitos en la creación de riqueza de esos 5 millones, es una asignatura que solo se aprobará en el momento en que se reforme el mercado laboral, con las medidas de liberalización que todo el mundo sabe que hay que llevar a cabo, que son vox populi. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer en España, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Entre otras cosas, por los perniciosos incentivos de un sistema democrático, porque en el momento en que se tome esta medida, los políticos temen, y con bastante razón, que perderán sus elecciones. Por eso, por ejemplo, en el caso de Grecia les viene también estar en el euro, porque los políticos dicen, igual que cuando había las famosas reformas del Fondo Monetario Internacional en Asia, ¿no? Pues miren, esto nos viene impuesto desde fuera. Díganselo ustedes a Angela Merkel, al Fondo Monetario, y todo el mundo va a protestar y queman a Angela Merkel o queman al representante del Fondo Monetario Internacional o a oscuros intereses conspiradores. Y el pobre político, que de hombre de Estado no tiene nada, y si lo tuviera además perdería las elecciones, dice, no tengo más remedio que hacer esto, porque si no, quebramos. La austeridad a nivel de las familias también es clara, sobre todo porque aumenta la incertidumbre, muchas tienen muchos miembros en paro, hay centenares de miles con todos los miembros en paro, una situación desesperada, es desde luego vital, es que es una tragedia social y es vital que se produzcan las reformas cuanto antes en nuestro país y en todo el mundo, institucionales, en el ámbito, sobre todo del mercado laboral, para que cuanto antes se absorban esos parados. Y no solo en el ámbito del mercado laboral, también es muy importante la austeridad del sector público, porque sin duda alguna los estabilizadores automáticos hacen que los gastos públicos crezcan y por eso hay que compensarlo si no queremos que el déficit se desboque con una austeridad. Igual que estamos apretándonos el cinturón todos los ciudadanos de a pie y las empresas de a pie, que se lo apriete también el Estado, sin duda alguna. Todo menos subir los impuestos, porque necesitamos el máximo de renta disponible para sanear nuestras empresas, sanear nuestros balances, devolver nuestros préstamos. Si nos suben los impuestos nos queda menos renta disponible y se alarga el proceso de reajuste. Y sobre todo reducir la burocracia. La burocracia y la regulación. Es que es una vergüenza. No hay sector, es decir, no importa dónde se levante la alfombra, sea en las energéticas, en las eléctricas, en la banca, en el seguro, en los restaurantes, todo está regulado con una maraña de regulación. Parece mentira que se pueda realizar cualquier proyecto empresarial en ningún ámbito en nuestro país. Es que nos hemos llegado a acostumbrar a la droga de la regulación y a pedir a papá Estado cada vez más regulación. Y ahora desmontar esto pues va a suponer un esfuerzo muy grande. No caigamos en el extremo de Italia de crear un ministerio para desmontar la intervención de los ministerios, porque es más regulación sobre más regulación, pero desde luego seamos conscientes y hagamos un clamor popular y manifestaciones en contra de tanto estatismo, tanta arrogancia de los funcionarios, tanta arrogancia de los burócratas, tanto pontificar los políticos y todos ellos tratando de organizar nuestras vidas.